Saludos amigos. Discriminación. ¿Es Perú un país discriminador? ¿Estamos conscientes de la discriminación en la educación, en nuestra sociedad? Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, en el programa de hoy, aquí en Tiempo de Hablar. Les habla Reinaldo Aragón y voy a presentar a nuestros invitados, María Luisa Hoyos, de Educar es de Padre. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación a conversar de este tema tan importante y tan prioritario para nuestro país hoy. También estamos con Lisbeth Cueva. Ella es psicóloga, psicoterapeuta. Bienvenida, Lisbeth. Gracias, Reinaldo. Encantada de estar aquí, contenta nuevamente de poder aportar un poco desde mi campo como especialista y poder lograr que las personas que nos van a ver el día de hoy puedan un poco interiorizar este tema de la discriminación. Y también estamos con el doctor Juan José Uchuya, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros, Juan José. Gracias a ustedes y a mis seguidas colegas que están aquí para tratar un tema tan importante como la discriminación. ¿Somos o no un país discriminador? Vamos a desarrollar entonces este tema. Esto es Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú. Vamos a hacer una pausa y retornamos en solo un instante. No se vayan. El no aceptar a la persona de acuerdo a mis principios o de acuerdo a mis pensamientos, estoy ejerciendo sobre ella discriminación, directamente porque tiene que ver con cómo se siente la otra persona, ¿no? Cómo yo la acepto, como así también soy yo aceptado. Bien, estamos aquí en Tiempo de Hablar para hablar de este tema tan importante y que está sobre el tapete en estos días, el tema de la discriminación. Primero definamos qué es la discriminación o qué es lo que implica la discriminación. María Luisa Hoyos, ¿qué es lo que implica discriminar? ¿Qué es discriminar? Bueno, rechazar a una persona es mostrarle, poco afecto, el no estar de acuerdo, el no aceptar a la persona de acuerdo a mis principios o de acuerdo a mis pensamientos, estoy ejerciendo sobre ella discriminación, directamente porque tiene que ver con cómo se siente la otra persona, ¿no? Cómo yo la acepto, como así también soy yo aceptado. Digamos, en términos coloquiales, sería como mirar de arriba para abajo, ¿no es cierto? O sea, mirarlo como un ser inferior por alguna causa. Exacto. Y claro, uno está arriba y el otro está abajo. Claro, y son pues parámetros de vida totalmente equivocados. Ajá. Porque yo quebranto normas, quebranto leyes al yo mirar a alguien por encima de mis ojos o por debajo de. Claro, y en el tema educativo, esto por supuesto es algo en lo cual se debe incidir en la educación. Se está haciendo, digamos, en las escuelas, se toca el tema directamente, se enseña bien. ¿Cuál es tu experiencia, María Luisa? Mucho tiene que ver aquí el hogar, ¿no? Los chicos pueden llegar a la escuela, pueden llegar al salón, pueden llegar al entorno social, pero llevan pues cosas de casa. Sí, efectivamente el maestro puede detectar esto y corregirlo muy sabiamente, porque tampoco se trata de peyorizar o de hacer sentir mal a la otra persona, pero tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? La escuela, en las diversas escuelas de padres, escuelas de familia, tiene que tocar este tema cuando ve que esto está sucediendo continuamente en el salón de clase, en el colegio. Entonces, es así cuando se puede ver resultados favorables, pero de que hay que corregir, hay que corregir. Lisbeth, desde el punto de vista de la psicología, la discriminación es un problema psicológico, es decir,
podríamos llamarle el complejo de superioridad sobre algún tema, ¿no? Yo me siento superior y te miro a ti, entonces por lo tanto hago una diferencia, una discriminación. Claro, estamos entendiendo de que debajo del tema de discriminación hay un tema de complejos, definitivamente, ¿no? El tema de que no me acepto tal cual como soy, entonces tampoco voy a aceptar a la otra persona tal cual como es. O sea, uno empieza en uno, es decir, yo como no me acepto, entonces tampoco tengo la capacidad, ¿no?, de aceptar a los demás, ¿no? Es como el amar, no puedo amar a otra persona si no me amo a mí mismo, no puedo respetar a nadie si no me respeto a mí mismo. Entonces aquí viene todo un tema. Yo siempre escucho que todos somos iguales, ¿no? Hay que aceptar que todos somos iguales, pero yo creo que también agreguemos a esto, no solamente es aceptar una igualdad, sino aceptar las diferencias, y ahí viene el tema de la tolerancia también, ¿no? La tolerancia tiene que ver con aceptar las diferencias de los demás, en cuanto a que acepto su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, que no van a ser como la mía, pero estoy aceptando, estoy tolerando. Entonces, eso es entender desde el hogar, desde los hogares, de que tengo que entrenar a mis hijos a que aprendan a aceptar que todos somos también diferentes y a la vez iguales. Y tiene que ver también otro tema de conceptualización en función a qué me hace persona, ¿no? ¿Qué define a un ser humano? Entonces, si vamos a definir al ser humano en función al color de piel, a la raza, religión o país de origen, etcétera, pues estamos conceptualizando de manera errónea. Yo tengo que conceptualizar el tema de qué hace a la persona en tema de logros, capacidades, habilidades, ¿no? Esta capacidad de afronte contra la vida, que a pesar de los pocos recursos de repente económicos que pueda tener o emocionales que pueda tener en caso de familia, salgo adelante, ¿no? Ese es el tema de poder yo entender qué tan capaz soy y qué tan aceptado puedo ser también. Interesante, porque esto parte de uno mismo, la forma como se ve uno mismo para poder proyectarse a los demás y poder considerarse o igual o superior o a veces inferior. Pero digamos, antes de profundizar un poco más, vamos al tema legal. Es decir, las leyes, la Constitución dicen que todos somos iguales ante la Constitución y ante la ley, doctor Uchuya. Sí, fíjese, el proceso de discriminar podemos verlo con una definición que puede abarcar y centrar el tema. Primero es diferenciar perjudicialmente. O sea, yo puedo diferenciar a un hombre y una mujer por sus sesgos biológicos, por su comportamiento, etcétera, etcétera. Pero cuando yo peyorizo, cuando yo subestimo, cuando yo vejo esa diferencia o a la creencia de que soy mejor que la otra parte o la otra persona, entonces cometo el delito de discriminar. O sea, diríamos que la discriminación no solamente, digamos, es una mala forma de vida o de relacionarse con los demás, sino también es un delito. Claro, o sea, es un delito, ¿por qué? Porque ha evolucionado el derecho. Realmente las instituciones multinacionales como la ONU, UNESCO, UNICEF, etcétera, tienen como objetivo y propósito resguardar, proteger y defender los derechos humanos y las libertades, sin distinción alguna de raza, sexo, origen, etcétera, etcétera. Y esto se plasma también en las constituciones. La Constitución dice que todos somos iguales ante la Constitución y la ley, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. De suerte tal que no hay distingo por raza, sexo, al igual y en concordancia con estos organismos internacionales. Las leyes especiales también establecen esto. Por ejemplo, en el año 1971, el Perú firmó la Convención de Lucha contra la Discriminación. Sin embargo, hasta el año 98 y 2000 recién se expresó en una ley y se incorporó al Código Penal como una acción delictiva. Y el primero con la ley 27270 y luego con la ley 28857, que es la que actualmente tiene vigencia. Sin embargo, también vemos que hay unos proyectos de ley y el decreto legislativo 1323, y por eso es la causa donde han querido incorporar otras instituciones de contrabando. Vamos a entrar en ese tema un poco más profundamente en lo siguiente, pero a ver, ¿y usted qué dice? Usted que nos está viendo a través de Digital TV Perú, ¿cuál es su opinión? Pues puede escribirla en nuestro Facebook, Tiempo de Hablar.
para poder así enriquecer esta conversación, porque el tema de la discriminación puede provocar hasta suicidios, ¿no? Exacto. ¿No? Tremendos problemas, por ejemplo, entre los chicos que se sienten que no son iguales o que son inferiores ante otros, por ejemplo en las escuelas, en los colegios. Que es para hablar de otro programa acerca del bullying, pero tiene que ver mucho con cómo se siente este chico de querer, digamos, hacerle daño a la otra persona, porque no la mira con los mismos ojos como él quisiera ser observado, mirado, ¿no? Entonces, y apreciado, claro, ¿no? Evaluado. Y si hay normas drásticas de discriminación para la ciudadanía, lógicamente dentro del ambiente escolar deben ejercerse normas parecidas o crear un protocolo de defensa si es que el colegio detecta estos casos de discriminación entre los chicos, ¿no? Claro, ahí me llama mucho la atención, ahora que escuchaba al doctor, porque si bien es cierto, hay leyes que tienen que ver con el tema de la discriminación, pero a lo que yo he visto, por ejemplo, tiene que ocurrir algo público para que recién las leyes en función de ese tema puedan ser aplicadas. Pero ¿qué hacer legalmente de repente en un centro educativo, en casa? O sea, ¿qué hacer? Hay leyes de repente que puedan amparar o aplicarse en este sentido, porque si queremos generar un cambio, de repente muchas personas no conocen la parte legal, ¿no? O sea, y esto va a seguir pasando, porque no hay una consecuencia, ¿no?, legal de lo que están haciendo. Sí, en efecto, el derecho penal es la última ratio, el último rango con que el Estado pretende parar un acto que es lesivo a las personas, a la dignidad humana. Pero esto empieza, como bien dicen, desde la casa, desde el hogar, de donde los padres van educando a sus hijos con una manera que respete la igualdad y la dignidad de las demás personas. ¿Y hasta qué punto llega este tema de la discriminación? Hace unos días ha habido un tema que ha sido de discusión nacional, porque un reconocido periodista, Rafa León, que escribe bajo el seudónimo de China Tudela en la revista Caretas, se refirió a una conocida líder política en forma que hasta es difícil decirlo, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Pero refiriéndose pues a que es gordita y a que tiene los ojos jalados. Bueno, y hasta participó el ministro de Cultura, Salvador del Solar, sacando un comunicado a nombre del Estado y del Ministerio de Cultura, un comunicado que también fue criticado porque hacía una diferencia entre diversas formas de discriminación, si se quiere. Pero es pues el habla popular, o sea, los medios reflejan estos temas de discriminación. Y eso, sí, y realmente estuve leyendo el comunicado y en el primero, porque el Ministerio de Cultura hizo primeramente un comunicado hacia este señor Butters, es un comunicador, ¿no? Por comentarios poco felices con respecto a jugadores o a un jugador del hermano país ecuatoriano. Y sé que se disculpó, pero resulta ser que el comunicado que hace para resaltar la falta del señor Rafa León no resulta ser del mismo tono y de la misma manera correctiva que el primer comunicado. O sea, critico a mis amigos y a los que no son tan amigos míos, mejor allí de otra forma. Entonces, realmente esto confunde, porque si yo quiero enseñar acerca de que no se debe discriminar, y esto está haciendo la política, la agenda del gobierno, pues debo aprovechar momentos como este para hacerlos públicos. ¿Qué haríamos nosotros como educadores? Chicos, tenemos todo tipo de clases y vamos a conversar de este asunto. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? Se ha dado de esta manera. Y aplicar pues focus group, juegos de roles, donde el chico entienda que no es correcto ese faltamiento de respeto, porque este señor, que es un reincidente, no es la primera vez que lo hace, porque ya ha tenido una querella con una periodista también que perdió. Y en este fin de semana en las redes se ha visto cómo él reacciona ante también otra mujer, que es la jueza quien lee la sentencia. Entonces, ya escudarse en un personaje político como lo ha hecho ver el Ministerio
de cultura, no es correcto, se tiene que llamar la atención. Entonces tendríamos que decir, Lisbeth, que hay no solamente discriminación por raza, sexo, religión, sino también por cuestiones políticas. Es decir, los que son más amigos míos en la política, pues no son tan iguales como los otros. Claro, además, Reinaldo, toma en cuenta algo, que el arma más poderosa es la palabra. Es la palabra. Entonces, con la boca tú puedes destruir. Y tomando en cuenta que por cultura, aquí en nuestro país, la parte más vulnerable del ser humano es el amor propio, es la dignidad, es el autoconcepto que tenemos. Entonces, si quieres destruir una persona, dale por ahí, dañale esa autoestima, ese ego, y vas a ver que esa persona va a tener un bajón emocional porque se la va a creer, más si lo hacen públicamente, ¿no? Entonces, los insultos, el hecho de mencionar una contextura física es una manera de discriminar y a la vez de atacar ese concepto de ser humano de la otra persona. Hasta está en la Biblia, ¿no? Jesús de Nazaret dice que pues uno no solamente puede matar quitando la vida a otro, sino utilizar la palabra, ¿no? Para herirlo. Y eso también es una forma de agresión, de discriminación tremenda, ¿no? Y contemplando esto, ¿no? Que hay grupos feministas que todo el tiempo paran manifestándose, pues, cuando ocurre un acto discriminatorio. Claro. Entonces yo quisiera saber... Que les conviene, digamos, a sus intereses. Yo quisiera saber dónde están los representantes de Promsex, de Manuela Ramos, manifestándose en contra del ataque que ha sufrido esta señora, que tiene sí una preponderancia en la vida política, pero no porque no pertenezca al grupo político donde se encuentran ahora las autoridades, pues voy a discriminar y no me voy a pronunciar. Es más, yo quisiera hacer un llamado a la presidenta de la Comisión de la Mujer y a la misma Congreso. Ministra, ¿no? Sí, ¿dónde está Indira Wilka, que se jacta de querer defender los derechos de la mujer, de las mayorías, de las minorías, perdón, también? ¿Dónde está su manifestación de rechazo ante estas palabras? Y es que tiene que ver un tema que te mencionaba hace un momento acerca de la tolerancia, ¿no? Como decía la especialista, si no piensa como yo, no puedo atacar. O sea, tengo que aprender a respetar esa forma de pensar, ideologías, ¿no? Pero con lo que estamos viendo en los medios de comunicación, en los programas de noticias, los ataques, las referencias a ser gordito o ser flaco, a ser chinito o ser negrito o ser más peruano que otros, pues esto está también difundiéndose como una forma de discriminación. Vamos a hacer una pausa, estamos aquí en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. Ya retornamos en solo un instante. El dispositivo legal, el artículo 323, dice expresamente: el que por sí o mediante terceros discrimina a una persona, ¿cómo? Por motivo racial, y aquí hay un acto racial clarísimo, ¿no? La identidad cultural, independiente u opinión política. Las opiniones políticas de estas representantes de un partido político son menoscabadas perjudicialmente para su persona. Y entonces sí se da una conducta delictiva. El hecho que un funcionario público, un ministro, salga a defender, esto lo convierte en un cómplice, porque hay un autor, un cómplice y un coautor. ¿Es la discriminación un tema relevante en el Perú? Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son estas formas de manifestación de la discriminación que vivimos en nuestra sociedad peruana? Estamos en Tiempo de Hablar aquí por Digital TV Perú.
Y habíamos tocado hace un instante, antes de ir al corte, el tema de Rafa León, Keiko Fujimori, la publicación en la revista Caretas y el comunicado del ministro Salvador del Solar. Pero ese tipo de discriminación, referirse de esa forma a otra persona y haciendo mofa de su peso, de su, digamos, identificación étnica, es un delito. No, ya es un delito porque bajo el principio de la legalidad está vigente la ley que modificó el artículo 323 y que le dio los alcances para que una conducta como la que se ha señalado sea una conducta típica, perseguida de oficio por el Ministerio Público. Por eso que es inexplicable que hasta ahora el Ministerio Público no haya hecho absolutamente nada con un delito. Este no es delito contra el honor, este es un delito de discriminación en razón a su posición política, a su raza. ¿Quién no es chinito? Yo también, los cholos somos medio chinitos. Así es. Entonces, todos tenemos algo de los ojos jalados. El que no tiene denga tiene de mandíbula. También, así es. Pero el dispositivo legal, el artículo 323, dice expresamente: el que por sí o mediante terceros discrimina a una persona, ¿cómo? Por motivo racial. Y aquí hay un acto racial clarísimo, ¿no? La identidad cultural, independiente u opinión política. Las opiniones políticas de estas representantes de un partido político son menoscabadas perjudicialmente para su persona. Y entonces sí se da una conducta delictiva. El hecho que un funcionario público, un ministro, salga a defender, esto lo convierte en un cómplice. Porque hay un autor, un cómplice y un coautor. Ahora, ¿qué hay del tema humorístico? Es decir, una persona que escribe desde una... tiene sus límites. Tiene sus límites. Todo tiene sus límites. El ejercicio de un derecho como periodista, como humorista, como político, tiene un derecho que termina cuando empieza el derecho de las otras personas. Claro, si lo quiere. El derecho a la dignidad, el derecho a la libertad no se puede menoscabar. Eso es lo que quiere decir la ley con respecto al proceso de discriminación, ¿no? Ahora, Lisbeth, pero hay un tema que es, digamos, más recurrente con los niños, ¿no? Con los niños en las escuelas, que es la discriminación étnica, la discriminación por peso. Hasta por la ropa que utilizan. Hasta por la ropa marcas, que utilizan, ¿no? Las marcas, las capacidades económicas de los padres. El tipo de vacaciones que tienen. ¿Qué está reflejando esto? El tipo de vacaciones que tienen. ¿A dónde se fue de vacaciones? Mientras un niño se quedó en su casa viendo televisión, claro. El otro se fue a Miami, digamos. A Disney. A Disney. Ya, ok. ¿Pero qué refleja esto? ¿Refleja un problema desde el hogar, un complejo? Exacto. Acá hay un tema que parte de los padres, ¿no? Yo, como te decía antes de iniciar el programa, quieres ver cómo es la mentalidad de un padre, cómo son sus costumbres, su forma de ver la vida, observa a sus hijos. Porque ahí está la esencia de ese ser humano. Los hijos van repitiendo todo lo que los padres dicen o hacen. Repiten lo que ven, ¿no? Repiten. Yo he escuchado muchas veces que los papás dicen, por ejemplo, no, pero yo le digo negrito de cariño, gordito de cariño, el chinito. Está bien, tú como adulto lo puedes entender que es de cariño, pero tu niño no lo va a entender que es de cariño. Tu niño está empezando a entender que es así como tiene que ser tratadas las personas, ¿no? Entonces, en el camino se va a ir distorsionando esto. Hay un término que usamos frecuentemente que es cholear, ¿no? Exactamente, ¿no? El cholito de cariño también, cholito, ¿no? Cholita. Que como adultos, como te dije, pueden entenderlo de cariño, pero un niño no lo va a entender así. No lo va a entender así y lo va a tomar de otra manera. A mí me da mucha tristeza el ver de repente por televisión que personajes políticos estén mandando mensajes discriminatorios porque los chicos ven, los padres ven. Entonces es como que darle un permiso a ellos a que sigan pasando estas cosas, ¿no? Mira, si un ministro lo hace, si un congresista lo hace, un comunicador lo hace, entonces ¿qué me vienen a criticar a mí? Está bien lo que estoy haciendo y por ende está bien lo que mis hijos están haciendo. Entonces es como una cadena que hay que cortar. Por eso yo mencionaba hace un momento, como que hasta qué punto de repente la parte legal
aporta esto, ¿no? En cosas sencillas, una discriminación, en el tema del bullying, que también, como decía la colega, es otro tema a tratar, pero ¿qué se hace ahí, no? O sea, como que de repente más fuerza legal en ese sentido para poder poco a poco ir reduciendo estas cosas, ¿no? María Luisa, ¿está esto reflejando un problema en la educación en los hogares? Por supuesto, porque si bien, como se dice, a grandes males, grandes remedios. Pienso que el gobierno, en la intención de querer corregir estos actos discriminatorios, es que está imponiendo un currículo donde le está diciendo a los padres: tu tarea, tu labor la has hecho tan mal que nosotros como gobierno vamos ahora a educar a tus hijos para que no discriminen. Según una ideología, según una postura. Exacto. Entonces, una forma de ver las cosas. Una forma de ver las cosas que lo que está haciendo es, sí, directamente cambiando la manera de pensar de los chicos, pero de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque estos problemas se atacan desde el hogar, desde la casa, y si vamos a pasarnos todo el programa hablando de eso, pues qué bueno, porque son los padres quienes tienen que reflexionar. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los padres? Yendo ya a puntos específicos, de qué es lo que tendrían que hacer los padres para comenzar a formar a sus niños, a sus hijos, digamos, respetando a los demás. Claro, es que ellos no se dan cuenta. Los niños sueltan estas cosas en el colegio porque piensan que el entorno familiar es normal, o sea, por eso lo manifiestan libremente. Ellos no dicen: uy, no, esto no lo voy a repetir en la escuela. No lo hace. Entonces el maestro está en la obligación de llamar al padre y decirle: mira, esto está pasando, no lo hagas más, ¿no? Porque él está aprendiendo de una forma equivocada y su formación está en peligro. Claro, y el niño no piensa que si digo esto voy a dejar mal a mis papás. Pero lo dejan a cada rato, ¿no es cierto? Claro, son libres, y como decía Lisbeth, refleja cómo se ven las cosas en la casa, ¿no? ¿Qué deberían hacer entonces los padres? Bueno, muy atentamente asistir a las voy a hacer un pequeño comercial, sí, asistir a las escuelas para padres, a las escuelas de familias o a las veladas familiares, como se llame, pero atender básicamente esta necesidad que lo está planteando en mesa los mismos docentes que ven las falencias de los chicos. El problema es que las escuelas para padres van con la justa las mamás, los papás nunca desaparecen y a veces hasta se tienen que suspender porque no hay nadie. Pero dime, cuando ocurre una situación a nivel nacional, el presidente no sale en un comunicado en prensa, pues igual. Yo haría un llamado aquí a la ministra que salga a nivel nacional y diga: este punto, esta situación hay que corregirla. Directores, docentes, traten este asunto en las aulas. ¿Por qué? Porque esa es la primera forma que vamos a poder lograr corregir lo que está mal. Claro, ¿no? Yo creo que una sociedad tiene que tener y cultivar valores, porque son estos los valores los que van a formar el carácter de un niño. Su temperamento puede ser uno, pero el carácter lo va adquiriendo a lo largo de la vida, lo cual le va a dar una personalidad de comportamiento ante la sociedad. Pero si queremos destruir los valores de la cultura, por ejemplo la peruana, a través de la introducción de la ideología de género, a través de la educación de nuestros niños sobre conceptos que no son aceptados por nuestra sociedad, que son manifiestamente heterofóbicos, que van contra la familia, que van contra el matrimonio, que van contra la identidad de las personas por el sexo, tratando de incorporar en esta categoría del sexual la diferencia entre un hombre y otra mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer y el comportamiento sexual de esto. Cuando todo se quiere traer, estos valores de la familia se quieren traer abajo, este es un acto discriminatorio también que nace del Estado, desde el abuso del poder, del autoritarismo y totalitarismo que se ejerce a través de estas instituciones. ¿Podríamos decir que nuestra sociedad está enferma? Es decir, tenemos una sociedad, digamos, en crisis, porque se están admitiendo, porque los padres han dejado la cancha libre, digamos, ¿no? Claro,
Claro. Y piensan que la educación solamente es decirle, mira hijo, 1 más 1 es 2, apréndetelo bien, ¿no? Y estos son las vocales, las consonantes y todo lo que es formación, digamos, en conocimiento, pero exacto. el carácter, ¿no? Claro, y aquí hay un tema importante, agregando lo que he dicho mis colegas también, que me parece bastante interesante, es el tema de la crianza. Pero antes de la crianza es el concepto de padre que tenemos, ¿no? Yo también incluyo, soy mamá. El padre, la madre, no solamente es padre y madre, proveedor, ojo, sino que el padre y la madre es un maestro de vida, ¿no? Y para ser un maestro, ¿qué hay que hacer? Hay que capacitarnos, hay que entrenarnos, hay que prepararnos, hay que leer. Ya lo decía, la escuela de padres, buscar información, tenemos el internet, como que ahora hay más posibilidades de poder aprender más para ser mejores padres. Uno va con el concepto de que padre es ser maestro de vida. 2, el tema de la crianza. La crianza no es para el momento, la crianza tiene que ser para futuro. O sea, ¿qué tanto yo hago hoy día con mis hijos y qué tantos resultados me va a traer a futuro? Lo que haga yo ahorita con mis hijos es lo que voy a obtener más adelante, ¿no? Obviamente no hay padre perfecto ni madre perfecta, pero al menos trato yo de poner de mi parte para que los riesgos de equivocarme sean cada vez menores, ¿no? Y sobre todo desarrollar también como un tercer punto el tema de la responsabilidad, enseñar a mis hijos desde mi rol como padre o madre a asumir las consecuencias de mis propias decisiones, no a culpar a los demás. Yo he escuchado mucho en el tema, por ejemplo, de los papás, que cuando ellos cometen un error no lo asumen como tal. El error es de la maestra o el maestro que no hizo su trabajo de ellos mismos, ¿no? Y minimizan al hijo, victimizan al hijo y van formando un ser humano tan débil para enfrentar la vida a más adelante, que esto no va a ayudar para nada a construirnos mejor como sociedad, una sociedad fuerte emocionalmente. Encontré un artículo que hablaba de este tema de la discriminación y dice, por ejemplo, que en Perú tiene características particulares como la dificultad para ubicar claramente a discriminados y discriminadores, o la interiorización de la discriminación por sus propias víctimas, así como la presencia de una discriminación generalizada de todos contra todos. Qué terrible suena esto. Traigo a colación esta situación que ha tenido, por ejemplo, Karen Schwartz, una figura pública, a la cual nos da mucha alegría que haya podido procrear, porque ella públicamente dijo cuánta intención tenía de poder tener una familia, ¿no? Y ahora que ella en una revista local, me parece, ha salido dando de lactar, porque el verbo es amamantar, no se ha cambiado el verbo. Entonces ha sido criticada, dime tú, por una accionar que es algo tan natural, tan hermoso, que el organismo pueda producir un alimento natural para tu niño y que está comprobado científicamente de que la leche materna jamás va a poder compararse con otro alimento porque va a ser de gran beneficio para el niño. ¿Cómo no poder contrarrestar eso públicamente apoyando lo que está haciendo esta artista, ¿no? Porque ha salido a defenderse de tantos ataques que ha tenido, justamente por lo que dice el doctor Uchuya. Hoy se quiere trastocar los valores, ¿no? Ya lo que antes era hermoso, bello, hoy es malo. Más bien lo que antes era malo y vergonzoso, hoy es bueno. O sea, me llama tanto la atención que hoy el dar de lactar a un bebé sea terrible. Y sin embargo, hace unos días hemos visto actos totalmente bochornosos y reñidos contra la moral en una marcha. ¿Dónde está la presencia de los padres? ¿Qué pasó? ¿No? Claro. Esto es algo que tenemos que ponerlo en mesa, corregir, y si hay que aplicar las leyes, pues hay que hacerlo. Claro, ha salido un colectivo, claro, refiriéndose a esta marcha, salieron estos colectivos mostrando pues escenas terribles, bueno, eso está tipificado como un delito también, ¿no? Pero fíjese, del año 71 hasta el año 2000 pasó un tiempo en el cual, después de firmar la Convención de la Lucha contra la Discriminación, recién se dio la ley, lo incorporó al Código Penal. Pero durante todo ese tiempo no ha habido un trabajo para los padres en las escuelas de motivación y conocimiento de los valores en los cuales debemos desarrollar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que se ha dado? En la ley 27270 no dio una definición de lo que significaba el delito de discriminación, razón por la cual los jueces no podían condenar a una persona. Esta falta de técnica legal
es la misma que se está dando en estos momentos con 5 proyectos de ley en las cuales se quiere aumentar la pena para aquellos que cometan delitos de discriminación. Y aquí viene el tema. La ley 28867 sí establece y garantiza la igualdad y la dignidad de las personas que cometen actos de discriminación. Hay un comentario también dice que una dificultad que existe en el Perú es que las personas no denuncian haber sido discriminadas, precisamente por falta de conocimiento. Falta de difusión por parte del Estado para establecer los alcances de la norma, pero también es falta de técnica legislativa. Por ejemplo, ahora se quiere imponer el delito, lo que se llama la ley Mordaza. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Se está cercenando un derecho constitucional a la libre confesión, a la libre opinión. Y esto es un acto discriminatorio que nace del Estado de un grupo de personas que quiere para sí beneficios personales en su actividad sexual. ¿Y se estaría también configurando un delito de discriminación por religión, por opinión religiosa? Pero por supuesto, cuando le han agregado dentro de los verbos rectores distinguir la orientación sexual, ¿qué es lo que hace? Usted no puede emitir un juicio de valor. Si yo digo que el señor es homosexual, que el señor comete la acción de bestialismo, y eso es su forma de satisfacer su sexo, su apetito sexual, el solo hecho de distinguirlo, ya estoy incriminado. Entonces eso no es posible, va contra toda técnica jurídica. Interesante pues lo que estamos conversando aquí acerca de la discriminación en nuestro país y en nuestra sociedad. Esto es Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú. Vamos a hacer la última pausa del programa y retornamos. Yo diría a los padres de familia, si queremos evitar el tema de la discriminación, tenemos que empezar a respetar en el hogar el tema de la individualidad, respetar eso frente a tus hijos, porque por más que sean tus hijos, no quiere decir que tienen que ser igual que tú. Tu hijo es muy diferente a ti, tu hijo va a pensar diferente a ti, tu hijo va a sentir y actuar diferente a ti. Sí, estamos aquí en Tiempo de Hablar en Digital TV Perú y hay temas concretos de discriminación que hemos estado observando en los medios en las últimas semanas y hay que identificar bien qué es discriminación, ¿no? Qué es complejo y cómo podemos hacer para que nuestra sociedad, nuestro país, sea más inclusivo en el sentido correcto de la palabra, ¿no? Diríamos respetuoso a todas las opiniones, formas de ser y formas hasta de vida, ¿no? A todos los colores. Además, siendo que somos un país multicultural, somos muchas naciones en nuestro país, somos de muchos colores, tamaños y ahora que pues que se come tan rico, también hay más gorditos que otros. Ahí yo mismo me tengo que, ¿cómo se llama? Bueno, pero vamos entonces a los principios, a esta parte final. ¿Qué es lo que debemos hacer como padres, por ejemplo, María Luisa? ¿Cuáles son, cómo debe ser esta enseñanza directa a los hijos para no discriminar? Bueno, corregir conductas, corregir patrones que se han venido dando de repente en la familia, porque lo que son hoy día los padres es lo que ellos vieron como modelo cuando fueron niños y muy probable que estén imitando formas, imitando estilos de la familia. Entonces, para romper esos patrones, debemos de trabajar los docentes, debe de trabajar la sociedad, el gobierno debe emplear programas para poder capacitar. El fin de semana estuve en un colegio nacional dictando el tema que es lema de Educar es de Padres, cómo poder ser protagonistas en la vida de los hijos, cómo poder dejarle lecciones de vida a los chicos. Y hay necesidad, yo creo que los padres sí son conscientes porque terminó la charla y el director dijo, por favor, padres, vayan a los salones para que se les pueda entregarle el informe académico. ¿Tú crees que fueron los padres? No, vinieron hacia el equipo, por favor, necesitamos ayuda. Mi hijo está llegando a las 3 de la mañana a mi casa y no sé qué hacer. Yo decía, Dios mío.
en qué momento perdimos esa autoridad sobre nuestros hijos y en qué momento dejamos de ser esos parámetros para ellos y esos ejemplos. Entonces hay que retomar, y el gobierno debe, a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer, hacer programas para que los padres puedan ser asistidos y darles las herramientas necesarias para hacer este cambio, porque sí se puede cambiar. No solamente es sacando nuevas leyes que son infraleyes, que las quieren poner por encima de las macro leyes que ya están bien estipuladas. Hablando de discriminación, esta convención de Belén do Pará en el 94, donde se le da un lugar especial a la mujer. Allí se le habla de que el gobierno tiene que cuidar y debe de salvaguardar la igualdad en salud, en trabajo, en respeto, cuidarla de discriminación, tanto de tipo sexual, psicológica, física, etcétera. Entonces, si ya hay convenciones, ya hay tratados, hay que continuar simplemente. No es que imponiendo leyes nuevas se va a atacar el problema. No, tenemos que hacer programas, tenemos que trabajar persona a persona, in situ, con cada uno de los sectores que tengamos que hacer, ¿no? El gobierno tiene este tipo de programas, es decir, está trabajando con padres, hay programas sostenidos por el gobierno. Hay programas, sí hay programas, ¿no? En el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, pero yo sé y entiendo que hacen su mayor esfuerzo. Lamentablemente no se abastece muchas veces, ¿no? Otro lado también es que las mismas personas que van a hacer estos programas no se capacitan tampoco, ¿no? Entonces, como que hay especialistas, en mi campo, por ejemplo, que están muy pegados a la teoría, al pie de la letra, no hay creatividad, no innovan otras estrategias para poder llegar al niño, adolescente, al padre, madre, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un cambio radical en todo esto. Hoy en día se requiere mucho más educadores, muchos más psicólogos, pero que estén realmente preparados para poder, exacto, para poder intervenir. No solamente porque eres psicólogo ya te da la facultad de intervenir, no, hay que ver con qué herramientas cuentas, con qué criterio cuentas también para poder aplicar un programa. Y si hablamos, que preguntabas al inicio, concretamente qué hacer, yo diría a los padres de familia, uno, si queremos evitar el tema de la discriminación, tenemos que empezar a respetar en el hogar el tema de la individualidad, respetar eso frente a tus hijos, porque por más que sean tus hijos, no quiere decir que tienen que ser igual que tú. Tu hijo es muy diferente a ti, tu hijo va a pensar diferente a ti, tu hijo va a sentir y actuar diferente a ti. Otro punto muy importante a trabajar es el tema de establecer normas y reglas dentro del hogar, porque fuera de ella, ese ser humano también se va a enfrentar a reglas y normas, y no solamente establecerlas, sino hacerlas cumplir, ¿no? Enseñarles que hay consecuencias si es que las normas no se van cumpliendo, ¿no? El tema también de los valores, que ya el doctor Uchuya en ese momento lo pudo mencionar, es básico, no podemos perder el tema de los valores, aprender el tema de cómo convivir con otras personas diferentes a mí, también es básico. Y siempre lo he dicho en diversas entrevistas, creo que el tema del Ministerio de la Mujer no basta. Para poder aprender y hacer un cambio, tú sabes que hay que repetir constantemente una palabra, y nos falta mucho insertar la palabra familia, y como tal tenemos que de repente mejorar. ¿Y por qué no crear un ministerio de la familia, donde dentro de ello exista una dependencia de la mujer, del varón, por qué no, y del niño adolescente? Porque se requiere un trabajo en conjunto. Pero más bien el gobierno está atacando a la familia, ¿no es cierto? Está tratando de menoscabarla, cambiando el origen natural, la definición natural de la familia. Pero lamentablemente no está viendo resultados digamos favorables, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de familia cuando de repente no encuentro una entidad que represente familia, ¿no? Porque podemos encontrar de repente diversos centros, ¿no? De profesionales que quieren apostar por esto, ¿no? Centro de la familia, Instituto de la Familia, pero eso no basta, tiene que haber una imagen mucho más grande, mucho más macro, para que podamos ir poco a poco insertando este término de familia, y también aprendiendo otro concepto, porque familia no es vive papá, mamá, hijo juntos. Yo en consulta he escuchado mucho a niños, adolescentes que dicen, yo no tengo familia porque mi padre no vive conmigo. Un momento, tú tienes familia. Que tu padre no viva contigo es
es muy diferente, pero tu familia es tu padre, tu madre, tus hermanos, ¿no? Ese concepto hay que ir también cambiándolo poco a poco. Claro, trabajando con los padres de familia, ¿no? Claro. Definitivamente, fíjense, la ley es la última ratio, es lo último que se da para controlar una conducta, sea de una persona, sea de un conjunto de personas o sea del propio Estado, en las relaciones con sus gobernados. Pero para eso existe pues ya algunos dispositivos, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes especiales. Toda esta legislación recoge leyes naturales, que es lo primero que tiene que respetar tanto las personas como el propio Estado y sus instituciones. Estas leyes naturales, por ejemplo, establecen la formación de la familia, formada por un hombre y una mujer. Establecen el matrimonio y los derechos que se derivan del matrimonio. Va más allá y para no hacer distinción ni discriminación, también integran las sociedades de hecho, la unión de un hombre y una mujer que sin llegar al matrimonio adquiere los mismos derechos que como si se hubiese casado. Ha eliminado esa diferenciación discriminatoria que tenía entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, que ha generado que ambos sean iguales ante la ley para heredar, para tener nombre, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata aquí es de reconocer primero cuáles son los valores naturales en una sociedad. En nuestro país, los valores naturales nacen de un concepto cristiano. Primero, somos la mayoría de cristianos, sean católicos, sean evangélicos. Ellos tienen un concepto de familia basado en la unión del hombre y la mujer. Que es un concepto natural, además. Natural, reconoce esa ley natural. ¿Okay? Luego viene el concepto del sexo, de la identidad de las personas. Está identificada por su sexo. Y también tiene el respeto a la dignidad y a la igualdad. También vienen de los valores cristianos. Ahora, ¿qué hace? Los derechos, y estos han sido elevados a la categoría de derechos humanos. Estos derechos humanos son los que deben ser respetados. Y, por ejemplo, yo creo que hay un acto discriminatorio con el decreto legislativo 1323 y con los 5 dispositivos que están en el Congreso para aprobar y penalizar a todo aquel que emita un juicio de valor. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar el programa, se nos quedan varias cosas en el tintero. Por ejemplo, en México y en Perú hay un dato que dice que los que tienen la piel más oscura ganan menos en nuestros países. Así que de repente hay que echarse algún tipo de polvito y maquillaje para ir a buscar trabajo. Hacemos broma de una cosa que es realmente terrible, pero así estamos. Esto ha sido Tiempo de Hablar. ¿Y usted qué opina? Puede escribirnos a nuestro Facebook y pues déjenos ahí su opinión, su comentario acerca de lo que ha escuchado. Estamos en Digital TV Perú. Reinaldo Aragón les agradece la atención y muchas gracias también a nuestros invitados. Hasta la próxima.